Buenas noches, youtubers. En este capítulo o en este video vamos a mirar cómo realizar la evaluación energética de un salón de clases. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar la evaluación es haber hecho un prediseño en el programa AutoCAD. ¿Listo? Entonces, digamos, vamos a hacer la evaluación para esta aula de clases de acuerdo, evaluación energética de acuerdo al RETILAB. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, pues para hacer este desarrollo de la evaluación energética es tener ya organizado el tipo de luminaria que nosotros vamos a instalar. Este es el tipo de luminaria y pues ya tener un prediseño. En un video anterior yo enseñé cómo exportar este diseño de AutoCAD a Dialuz. Entonces ya en Dialuz tenemos el diseño, yo ya exporté el plano, como lo vimos de AutoCAD, acá lo traje y sobre ese plano fue que yo hice esta representación en Dialuz. ¿Qué representación es esta? Entonces yo lo que ubico son los puestos de trabajo, la luminaria también es muy importante tener el tipo de luminaria que nosotros vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar de acuerdo pues al proyecto. Esto se hace en la fase previa cuando se vende el proyecto, entonces para este proyecto como tal es el aula de clases de un colegio. Entonces me dicen que tengo que utilizar la LED hermética de 50 vatios, ¿listo? Anterior a esto yo ya hice el montaje, como lo he mostrado en otros videos, de cómo hacer las superficies y bueno, el levantamiento de los muros. Acá yo ya hice previamente pues la representación de mi aula de clase. Entonces vamos a hacer como tal la evaluación, ¿listo? Recuerden que con este DXF podemos mirar el diseño en 3 dimensiones y cómo está acoplado con el plano de AutoCAD. Eso ya lo enseñé en videos anteriores, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es tener claro qué nos exige la norma técnica colombiana. Digamos, en este caso para nosotros es tener claro lo que nos dice el RETILAB. Entonces, iluminación general, es muy importante tener que esto se llama coeficiente VGRL, tiene que estar 19, el mínimo es de 300, el medio es de 500 y el máximo de 750, iluminación general. Y es muy importante en esta sección del RETILAB, ya te muestro, en la sesión 4.20.1.2, alumbrado en instituciones educativas, salas de lectura y auditorios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sobre la superficie como tal, hay que hacer varias evaluaciones energéticas de acuerdo a lo que nos pide el RETILAB. Una sobre esta zona, que es el salón o espacio en general, como vimos, nos dice 300, 500 y 750 luces. Y otra muy específica que nos da el RETILAB es sobre el tablero. Sobre el tablero, la norma técnica colombiana nos dice se debe instalar un alumbrado localizado sobre la pizarra de la pared con una iluminancia vertical de 750 luces. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las dos evaluaciones. Una evaluación va a ser para los puestos de trabajo y otra evaluación va a ser sobre la pizarra como tal. Entonces yo ya hice una representación de mis luminarias, están a una altura de 2,85 metros y estas luminarias que están acá, las que están al frente del tablero, es muy importante hacer el giro. Cuando se instalen aquí en el programa de Dialuz, lo que voy a hacer es girarle sobre el eje 40 grados. ¿Con qué fin? Con el fin de que me pueda abarcar el espacio del tablero que yo voy a evaluar. Recuerden que la norma técnica colombiana RETILAB nos dice que debemos tener 750 luces sobre la pizarra. ¿Listo? Y más arriba, como les mostré en la tabla inicial, nos dice tabla inicial, aulas de clase, colegios y centros educativos. Esta se llama la tabla, ya te doy el nombre de la tabla. Está en la sección 4.10.1, niveles de iluminación o luminancias y distribución de las luminancias. Recuerden que la evaluación de las luminancias está en luces. Para colegios nos dice iluminación general 350, 300, 500 y 750. ¿Listo?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar las luminarias, ¿sí? Sobre la superficie de trabajo. Yo previamente lo hice y ubiqué mis luminarias de esta manera. Y sobre la pizarra lo que hice fue rotarlas 40 grados con el fin de tener con acción luminosa, este icono en Dialuz, podemos mirar exactamente qué me está alumbrando o iluminando cada luminaria instalada. ¿Listo? Podemos seleccionar, digamos, esta luminaria le damos luminancia y ahí podemos observar qué tanto me está iluminando esa luminaria dentro de mi espacio. Previamente y según el Retilab también toca hacer ventanas, toca colocar la iluminación de las ventanas, hacer una distribución y apenas tengamos organizado nuestro plano como tal, ¿sí? Recuerden que este plano yo lo tengo de acuerdo al plano inicial que tenemos en Dialux. ¿Listo? En AutoCAD, perdón. Entonces, de AutoCAD lo traje, como les mostraba en anteriores videos, y sobre el plano de AutoCAD en Dialux, sobre este plano en Dialux, entonces yo construyo, aquí yo me traje el plano, elaboré mis puntos de geometría, levanté los muros, hice las ventanas, las puertas, eso en otros videos lo estaré mostrando. Y ya tenemos entonces mi diseño del aula de clase. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es tenerlo en plano de planta y vamos a tener algo que se llama superficies de cálculo. Entonces acá en objetos vamos a lo que es superficie de cálculo y vamos a hacer la primera evaluación que va a ser una superficie de cálculo. Esto la tiramos, le vamos a dar a esa superficie de cálculo según Colombia y según mi puesto de trabajo son 75 centímetros y vamos a alargarla sobre la mayor parte de los puestos de trabajo. Recuerden que no nos vamos a ir hacia los extremos porque el Retilab ¿sí? Dice sobre el puesto de trabajo como tal es que se hace la evaluación energética. Entonces aquí ya tenemos nuestra superficie de trabajo, la primera superficie de trabajo, si ustedes miran, está sobre los puestos de trabajo, por decirlo de esa manera. Entonces esa va a ser la primera evaluación. La segunda evaluación que nosotros vamos a hacer es sobre el tablero. Sobre el tablero, la evaluación sobre el tablero como tal, vamos a crear unos puntos donde dicen puntos de cálculo. Ojo, y es muy importante tener puntos de cálculo verticales. La evaluación la vamos a hacer sobre puntos de cálculo verticales. ¿Listo? Entonces, estos puntos de cálculo verticales van a estar a una altura de 85 centímetros. Ya vamos a mirar cómo los podemos representar. Entonces, estos están a 85. Realmente los puntos verticales los voy a poner sobre la mitad del tablero. Entonces la mitad previamente son 1,450 y ahí tengo mi primer punto de cálculo vertical. Según las exigencias del Retilab, me toca evaluar en esta pizarra que me den los 750 luces. Entonces para eso, punto de cálculo vertical. A ver, ¿qué pasa? Que como es una superficie bastante larga, ¿sí? Como ustedes pueden observar, la superficie de la pizarra es bastante larga. Lo que yo hago es coger, copiar a lo largo de una línea y vamos a establecer tres puntos, no solo uno, tres puntos verticales sobre la pizarra. Entonces ahí va uno, aquí vamos, copiar a lo largo de una línea, le damos dos, vamos a copiar. Dame un segundo. Vámonos con, entonces va uno, punto vertical, control C, control V, vamos a ubicar otro punto vertical en toda la mitad y el tercer punto vertical de cálculo lo vamos a acomodar en la siguiente esquina con el fin de cubrir toda el área. Esperemos que sí
estén bien, vamos a mirarlos, perfecto, y los tenemos la representación de los tres puntos verticales, ¿sí? Están aproximadamente equidistantes. La idea es pues sacar un promedio de estos puntos de cálculo verticales sobre la superficie. Creo que me quedaron un poquito entrados sobre el tablero, pero bueno, ya revisamos. Listo. Y por último, el RETILAB también nos exige algo que se llama cálculo del UGRL. ¿Listo? Yo para el cálculo de UGRL lo hago sobre cada puesto. Entonces, los puntos de cálculo UGR es como si tuviera la persona. Entonces aquí voy a poner un punto de cálculo. Mire que está mirando hacia atrás, la flechita me está diciendo hacia acá y yo lo necesito mirando hacia la pizarra. Entonces, ¿qué hago? Le doy en Z 180 grados y ya la flechita me está mirando hacia el frente. ¿Qué es este punto de cálculo o deslumbramiento? Lo vamos a calcular sobre varios puestos de trabajo. Entonces, este es uno, vamos con otro, este es el segundo. A una altura le estamos diciendo de 1,2 metros sobre cada uno de los puestos de trabajo y estos puntos de cálculo UGR lo que me hacen es calcular el deslumbramiento en cada uno de los puestos de trabajo. ¿Listo? Es muy importante tener la dirección del UGRL. O sea, en la dirección, por eso le puse los 180 grados que me miran exactamente al frente de la pizarra. Entonces, puedo seleccionar varios puntos de cálculo UGRL con el fin de cuando me saque el promedio sea más exacto. 2, 3, 4 y 5 por este lado. Yo generalmente saco un promedio de puntos de UGRL. Para ser más exactos, pues sería ubicarlos sobre todas las pizarras de los alumnos, ¿listo? Sobre todos los puestos de trabajo con la tecla Shift hundida yo puedo seleccionar varios objetos en Dialux, le damos Control C, Control V y los podemos ubicar. Vamos a ver, estamos ubicando el último, esto me queda aproximadamente por acá sobre los puestos de trabajo, lo bajamos un poquito y para que me quede centrado con la tecla Shift fundida puedo exactamente acomodarlos de acuerdo. Entonces aquí van dos, vamos con otros puestos de trabajo, vamos con estos, vienen hacia acá con la tecla Shift, los puedo acomodar exactamente y ahí yo ya puedo hacer una evaluación del UGDL, vamos a rectificar en la vista 3D y en este momento tenemos los puntos de cálculo verticales que acabo de calcular para la superficie del tablero, la superficie de cálculo sobre las pizarras y los puntos UGRL. ¿Qué quiere decir? Pues esos son los ojos de la persona sentada mirando hacia la pizarra y cómo va a ser el deslumbramiento en esa parte. ¿Listo? Otra forma de calcular el deslumbramiento es hacer una superficie de cálculo, pero en este caso vamos a tirar una superficie de cálculo UGRL. ¿Listo? Entonces esta superficie de cálculo la dejamos a la misma altura. Vamos a hacerla aproximadamente que quede igual que la superficie de cálculo sobre puestos de trabajo. Recuerden que UGRL son los ojos de la persona, pero acá tenemos que la flecha está mirando en dirección opuesta, por eso le damos rote los 180 grados. 180 grados. Perfecto, espera, miramos. A ver, esta sería 180 menos 180, listo, perfecto. Y observamos que ya tenemos varias superficies de evaluación. Entonces, la primera superficie de evaluación va a ser la superficie de cálculo sobre el puesto de trabajo. La segunda va a ser sobre el tablero y la tercera va a ser la superficie UGRL sobre los puestos de trabajo. ¿Listo? Previamente, es muy importante, en un video pasado yo subí lo que son reflectancias.
Recuerden que para el suelo, grado de reflexión generalmente es 30, transparencia 0, rugosidad 10. Ojo, esto depende de los colores y de cómo yo hice la distribución de acuerdo a la luminaria y los colores del aula de clase. Entonces, las paredes para mí tienen un grado de refracción de 51, transparencia 0 y rugosidad 50. Igual el techo. ¿Listo? Cuando tengamos ya las superficies establecidas y los puntos de evaluación, puntos de cálculo y la superficie, lo que hacemos es hacer como tal la evaluación de esta área. ¿Listo? Entonces damos acá donde dice iniciar cálculo, solo vamos a tener el aula tipo, vamos a hacerlo en este caso estándar. Estándar, perfecto. Esto puede tardar varios minutos, de acuerdo pues al nivel o la capacidad que tenga el computador. En videos pasados expliqué qué se debe tener en cuenta para insertar el suelo, las paredes y el techo. ¿Listo? Ojo, recuerden muy bien, esta tabla es la que nos rige para Colombia sobre superficies y para pizarras o salones de clase, como vimos en la sección 421, alumbrado en instituciones educativas, salas de lectura y auditorios. Entonces podemos encontrar la norma detallada. ¿Listo? Sí, simplemente ya tenemos la evaluación energética, ya nos hizo y ahora vamos a observar los resultados. ¿Listo? Entonces, recuerden, nos vamos, acá seleccionamos, nos vamos para, entonces, salidas, buscamos salidas, nosotros estamos hablando de aula de clase y vamos a empezar. Entonces, superficies de cálculo. Vamos a ver qué superficies de cálculo tenemos. Superficie de cálculo, nosotros hicimos la superficie de cálculo y vamos a ver qué valores nos da la superficie de cálculo. Como son muchos puntos para la evaluación y yo necesito hacer un resumen, vamos a ponerle en esta parte 5 puntos sí, recordemos, borremos 5, enter, actualizar, perfecto. Y entonces la superficie de cálculo tenemos que esto se llama uniformidad. La uniformidad tiene que ir aproximadamente en mayor a 0,5. E mínimo sobre E medio se llama uniformidad y se evalúa por encima de 0,5, entonces nos cumple. Vámonos para superficies de cálculo. Superficie de cálculo, la evaluación de la superficie de cálculo como tal, la primera superficie de cálculo que fue sobre el puesto de trabajo, nos está dando E medios 716 luxes. ¿Qué nos dice la norma? Que serían 500, 750 y 1000. Para este caso, entonces, cumple con uniformidad y nos cumple con nivel de iluminamiento. Vamos a mirar con puntos de cálculo. Entonces, superficies, puntos de cálculo que serían los 3 puntos de cálculo que hicimos sobre la superficie del tablero. Recuerden, los 3 puntos de cálculo que serían estos tres, que sería la vista sobre el tablero. Según el Retilab, esa vista debería de ser exactamente 750 luces. ¿Cuánto tenemos en este momento? Tenemos que la media son 771. Nos cumple perfectamente de acuerdo al Retilab y nos dice que la uniformidad, que es E mínimo sobre medio, no con E mínimo sobre máximo. E mínimo sobre E medios tiene que ser mayor a 0,5. Cumple perfecto. Y los puntos de observador de UGRL, acá tenemos los puntos de observador para cada uno. ¿Listo? Entonces aquí como vemos dice 13, 13, 13, 15, el promedio es 15.
¿Qué nos dice el Retilab? Que no puede ser mayor a 19. En la tabla, aquí como vemos, UGRL mayor y en la tabla para aulas de clase nos dice que no puede superar los 19 para salones de clase en general. Recuerde que elaboración de planos, aquí tenemos 500, 750 y 1000. Entonces, UGRL está aproximadamente entre 16. Nos dio perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor a 19. Y lo último es la superficie de cálculo, una superficie que nosotros tenemos, que sería la superficie de cálculo UGRL. Aquí miramos la tabla y la superficie nos da exactamente que máximo en este tramo de la superficie UGRLN vamos a tener 19. ¿Qué nos dice la tabla del Retilab? Que máximo debemos de tener 19 en el aula de clase para UGRL o deslumbramiento. ¿Listo? Entonces, como vemos en este diseño y en este tutorial, esta es la evaluación correspondiente a un aula de clases óptima de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, donde se evaluó sobre puesto de trabajo, sobre ojos de la persona, o sea, deslumbramiento, y sobre el tablero, arrojando, como podemos observar, arrojando los valores de UGRL 19, volvemos puntos de cálculo verticales, que fueron los 3 puntos de cálculo que puse sobre el tablero. Aquí están los 3 puntos, pero se saca es el promedio, que sería 771, mínimo 747 y máximo 805, cumpliendo con la uniformidad que es por encima de 0,5. Eso era lo que se quería demostrar en este video, cómo hacer la evaluación correspondiente a un salón de clases. ¿Listo? Ya con esta disposición de luminarias ante cualquier supervisor de iluminación, digamos en este caso para nosotros acá en Colombia, Retilab, este diseño cumple las normas establecidas para el cálculo de iluminación por zonas. ¿Listo? No siendo más, quedo pendiente. En próximos videos subiré el cálculo de iluminación para zonas como escaleras, corredores, y espero les haya servido este video para el cálculo de aulas de clases de acuerdo al Retilab. Muchas gracias.